Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Aparece en primer lugar en la pantalla Federico Bonazo, músico y escritor. Bienvenido. Gracias, Marta Olivia. Qué gustazo saludarte como todos los miércoles, igual que Arturo, a Tere y a la audiencia de Astillero. Gracias. Y llega aquí también Arturo Cano, cronista, reportero, escritor, todo un periodista. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, Federico, Teresa. Gracias a todas las personas que nos acompañan este día. Gracias, Arturo. Y ahora sí que llega nuestra presencia la presencia de la maestra, la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Teresa Rodríguez de la Vega, también panelista de la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, Tere, buenas tardes. Marta Olivia, Federico, Arturo, muy buenas tardes a la audiencia. La pregunta vamos a ver qué tanto andan ¿ya vieron la serie del PRI? ¿La van a ver? ¿La piensan ver? Alguien decía ayer, necesito juntar, decía Diana Fuentes, juntar mucho hígado, juntar fuerzas para hacerla. Fede, ¿la vas a ver o vas a esperar que te la contemos? No, la voy a ver. Desconfío un poco de una serie del PRI hecha por Televisa, aunque nunca olvidaremos que Azcárraga se autollamaba o definía a Televisa como priista y guadalupana. Es decir, que algo sobre el PRI entiende Televisa. Sabemos que entiende, lo que no sabemos es qué tanto va a querer contar el viejo contubernio y sus anécdotas entre el PRI y la gran cadena televisiva. Lo que pasa es que parece que hay pietaje, o sea, hay entrevistas y cosas que no se conocen, nuevas, que sin duda van a ser muy interesantes, más allá de los sesgos con los que presente Televisa esta serie. Marta Olivia, creo. Bien, gracias, Fede. Arturo, ¿cuándo la ves? ¿La vas a ver? ¿En qué momento? ¿Y cuál es tu interés? Bueno, el PRI, creo que siempre ha sido un tema de mucho interés para cualquier persona que quiera saber lo que ocurre en este país, y a mi generación y a muchas otras, pues nos marcó porque vivimos durante mucho tiempo, toda nuestra infancia, juventud, pues bajo el régimen del PRI. Recuerdo que uno de los dirigentes del PRI, Guillermo Martínez Domínguez, hermano de Alfonso, el autor o el señalado como autor del halconazo, tenía una frase que también vinculaba a la izquierda mexicana con el Partido Revolucionario Institucional. Su frase era: ¿para qué queremos escuela de cuadros si tenemos al Partido Comunista? Literal, terrible. Gracias. Y una de esas frases, una de las frases que recuerdes, Arturo. Bueno, el PRI fue pródigo, ¿no? En personajes que resumían, que condensaban la sabiduría popular o el cinismo de sus integrantes, de sus cabezas. Creo que sigue vigente, pese a los cambios que han ocurrido en el país, pues la gran frase del profesor Carlos Jan González: un político pobre es un pobre político. Muy bien. Eso sigue vigente porque, por desgracia, si alguien quiere incursionar en la política, ser diputado, senador, aspirar a alguna posición, pues debe tener dinero, ¿no? Es muy difícil para un personaje sin dinero propio o sin patrocinador, pues lanzarse a una aventura política. Ahora, hay los que se enriquecen y nunca usan su propio dinero para sus aventuras políticas, siempre usan el de otros, ¿no? Siempre pasan la charola. Doña Beatriz Paredes es una experta en eso. El Bester Gordillo, si les cuento. Oye, Arturo, perdón, Marta Olivia, y la Adelante. frase, el que se mueve no sabe la foto, ¿de quién era? ¿Tú recordarás? Fidel Velázquez. De Fidel Velázquez, sí, que también nos regaló muchísimas, ¿no? Era un viejo cabrón, Fidel Velázquez. A mí me tocó ir muchas veces algunas veces, no muchas, porque no cubría la fuente, pero a conferencias de prensa, aquellas famosas conferencias de prensa de los lunes de Fidel Velázquez, y no se le entendía nada, ¿no? Hablaba así, y lo tenían que estar traduciendo los reporteros que ya eran más avesados
en la cobertura de La Fuente, ¿no? Pero lo podías ver haciendo eso en la mañana y en la tarde en un evento en el auditorio de la CTM hablando. Ya le temblaba la manita porque estaba muy grande, pero hablando con una claridad y una firmeza. O sea, era pura maña y pura ganas de joder a los reporteros, como una vez que hubo un rumor de que había muerto y fue una banda de reporteros. Fuimos, porque yo anduve por ahí también, a tocar a la puerta de su casa en Las Lomas. Una casa hasta eso modesta, digo, de Las Lomas, pero modesta dentro de para ser Fidel Velázquez. De ese rango para Fidel Velázquez. Y a tocar el timbre, ¿no? Y entonces oyó una voz: estoy hablando desde Ultratumba, ¿no? O sea, Fidel Velázquez burlándose de todos los reporteros y los rumores de su muerte. Finalmente, pues, se fue a los 97 años, ¿no? Claro, y sobre todo en lo de las conferencias, esas que hacía los lunes, Arturo, la referencia de los colegas es de que cuando él no quería hablar de un tema, pero cuando quería hablar de un tema y quería marcar la línea, era una claridad impecable. Pero bueno, Tere Rodríguez de la Vega, hay frases, hay eslogans de campaña del PRI, arriba y adelante, de Luis Echeverría, por ejemplo, de frente con de la Madrid, que otros, ¿quién dice que no se puede? Roberto Madrazo Pintado, y sobre todo en ciertas contiendas. Y mira que no pudo. ¿Qué otras frases y por qué? ¿Cuál es tu interés de ver este documental del PRI? O sea, yo tengo uno que no es nada sofisticado, puro y más básico morbo. Porque además pues estamos ante un cuasi cadáver, entonces me parece que genera el morbo del gravemente herido, ¿no? Vi el pequeño cortito, yo creo que va a ser una pieza relativamente bien dirigida, que va a saber justo provocar el morbo, y más allá como de lo testimonial, creo que en esa dirección se van a tomar se tomaron algunas decisiones interesantes también de cara al papel que jugó Televisa en momentos cruciales del PRI. Me refiero, por ejemplo, hay una escena en el corto en el que Peña Nieto está como en una pantalla de celular, alguien está deteniendo una pantalla de celular y se está como así calando, ¿no? O sea, como para salir bonito en la toma. Y eso es como interesante también de cara al papel que tuvo Televisa en la construcción del personaje Peña Nieto como presidenciable, ¿no? Entonces me parece que por puro morbo conviene verlo. Y también me parece interesante ya en términos generales, y yo creo que ahí la banda cineasta y documentalista lo sabrá decir mucho mejor que yo, pero es interesante lo que está sucediendo en era de plataforma, ¿no? De plataforma de streaming, de estas grandes empresas productoras de contenido de entretenimiento, porque el documental político ha tenido como un empujón como género, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la bisagra entre el documental político y el documental criminal, que tratándose del PRI, pues más o menos se habita en la bisagra, ¿no? Entre el documental político y el criminal, por tanto, delincuente que habita en sus filas. Pero pienso, por ejemplo, en el de Paco Stanley, pienso, por ejemplo, en el documental que se hizo en Netflix, me parece en 1994, pienso, por ejemplo, en lo que acaba de salir de Maciel, ¿no? Es decir, como que las plataformas están nutriendo su oferta de entretenimiento del formato documental político, que durante mucho tiempo fue un género bastante marginal, ¿no? Que costaba financiar. Y eso es interesante porque ciertos contenidos le están llegando a muchísima gente. Entonces uno efectivamente puede decir que cinismo que Televisa ahorita esté produciendo un documental parecería, o una serie documental se promete más o menos en tono crítico, sin ponerlo explícitamente en tono autocrítico, ¿no? Por el papel que tuvo Televisa como grandísima propagandista y actor importante de la hegemonía del PRI como partido de Estado. Pero creo que es también interesante que este tipo de contenidos estén llegando pues a un público mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados a entender como el público al que le llega el cine político documental, ¿no? Entonces, bueno, lo veré con morbo, pero también con interés un poco más positivo, digamos.
Gracias. Sí, y hasta que no veamos, pues, para empezar, el que lo haya escrito, Denise Merker, habla de, pues, una periodista destacada y relevante, y la otra, que es el acervo documental videográfico de Televisa. Así que ahí vamos a ver muchas de las entrevistas que las dejaron ahí medio enlatadas, se decía antes, y que las veremos ahora en este documental. Vamos a estar muy al pendiente. Y bueno, hablando de este tema, nos vamos con los de la agenda, nuestra agenda, que son bastante relevantes. Estamos a, pues ya 2 días más que se cumplen los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué esperar, pero sobre todo, qué esperar de este nuevo gobierno, Fede Bonazo? ¿Qué pendientes? ¿Cuál es la urgencia en este tema? Ya 11 años, recuerdo que nos despertamos ese día y simplemente primero era de incredulidad en muchos de que algo estuviera pasando, y conforme pasaron los días, las semanas, la incredulidad se convirtió en desesperación y ahora muchas veces frustración. Es un tema, siempre lo decimos, pero pues no se puede categorizar de otra manera, paradigmático en la historia de México, en la historia contemporánea, pero lo será siempre en la historia, igual que la masacre del 68. La gran pregunta es si, al igual que la masacre del 68 y todos los episodios de represión de la llamada Guerra Sucia Mexicana, quedarán impunes los perpetradores una vez más. Esa es la gran pregunta con Ayotzinapa. Muchos de los perpetradores del 68, de la Guerra Sucia, ya murieron porque los alcanzó la muerte natural sin pasar por la justicia, en un hecho que lacera la memoria de México, como la memoria de tantos otros pueblos y países, si quieren hablemos de Latinoamérica, que no han tenido un proceso de justicia transicional. ¿Qué quiere decir esto? Un reconocimiento de los crímenes cometidos por el Estado, no solo a través de mecanismos de memoria, sino a través de la acción concreta de la justicia, donde se haya sentado en el banquillo de los culpables a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. No nos deja el tema, no nos podrá dejar y no deberemos jamás permitir que nos deje el tema de Ayotzinapa. Y esperemos que no corra la misma suerte que, como hemos dicho, que esos otros episodios terribles como el del 68. Esperemos que ese no sea el caso, pero no hay señales muy concretas que animen a pensar lo contrario, ¿no? Hay movimientos en los protagonistas de la relación reclamo, que es la de los familiares y quienes los acompañan. Ha salido Vidulfo Rosales, que hasta ahora había acompañado en la parte legal como abogado de los familiares de Ayotzinapa, se ha ido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como asesor de Hugo Aguilar, lo cual le ha valido muchas críticas, pero no es el punto de este tema que tenemos que conversar, sería otro. Creo que tiene todo el derecho de hacer con su destino profesional lo que quiera un hombre que aportó muchísimo esfuerzo, recursos personales, compromiso con los padres de Ayotzinapa, haya tenido roces o no con ellos, como quieren a través del chisme desvirtuar la relación. Tantos de los que quieren hacer un usufructo político del tema Ayotzinapa, me refiero concretamente a la oposición de derecha en México. Luego también ha cambiado el fiscal especial, después de que hayan, de haber sacado o provocado la renuncia de Gómez Trejo, que era un fiscal que realmente estaba haciendo bien las cosas durante el gobierno de López Obrador en la Fiscalía General de la República, en la unidad especial de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa, y había empezado a detectar nombres, y había empezado a implementar carpetas que involucraban a las Fuerzas Armadas, a altos mandos de las Fuerzas Armadas, y cuando el número de estas carpetas empezó a crecer, lo sacaron allí. Gertz Manero lo sacó también cuando le pidió al fiscal Gómez Trejo, le pidió a Gertz Manero que por favor le diera más tiempo para implementar con mayor exactitud y precisión la carpeta del mismo Murillo Karam, el ex procurador, uno de los protagonistas de la
nefasta verdad histórica. Es decir, si revisamos lo que ha sido después de Gómez Trejo, de su salida o renuncia, la manera en que la Fiscalía se ha ocupado del caso, bueno, es lamentable. Y lo que hizo Gómez Piedra, el fiscal que lo sustituyó, es aún más grave. Vamos acumulando todo eso y vamos viendo que las famosas llamadas telefónicas que aún no se muestran, que los documentos que en teoría están en poder de la Sedena, que aún no se revelan, que las virtudes de la nueva coordinación, la nueva inteligencia, el aporte de nuevas tecnologías a las pesquisas no terminan de arrojar a los familiares, que en su última reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum han vuelto a manifestar su desilusión, su frustración por el poco avance que hay. En 11 años que se cumplen ahora el viernes de la fatídica noche de Iguala, hemos tenido nada más 3 cuerpos identificados. Está estancado en sus asuntos más importantes, el crimen de Ayotzinapa, que como bien decimos siempre son 2 crímenes. El crimen perpetrado por fuerzas de seguridad del Estado en todos sus órdenes, policías municipales, fuerzas armadas, policía federal, con la desaparición y asesinato. Nunca hay que olvidar que hay asesinato directo la noche de Iguala, de estudiantes cuando se capturan y se balacean los camiones. Y luego el tema de la construcción de la verdad histórica a través de las reuniones de seguridad, mandato que muy poco se puede sostener que no haya sido pensado, pergeñado por el mismo Peña Nieto. Peña Nieto, Murillo Karam, que es el único preso de esas reuniones de seguridad, el general Cienfuegos, y todos los que participaron en esas reuniones de seguridad tendrían que también dar su cara frente a la justicia. Es un caso mucho más atorado de lo que su importancia histórica amerita, querida Martolí, me parece. Gracias. Si les parece, sería creo que prudente por todo el tema, primero abordar esto y sí, no dejar de lado esa campaña que se ha desatado contra el presidente de la Suprema Corte por el caso de Vidulfo Rosales, si ustedes están de acuerdo, por supuesto. Arturo Cano, 11 años donde, entre otras cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de un mando de la antigua Procuraduría General de la República y del ex juez de Barandilla de Iguala, vinculados ambos con este caso. ¿Qué más hacer en este día histórico, el próximo viernes? Bueno, son 11 años, Marta Olivia, en los que hemos pasado del montaje de la llamada verdad histórica a la falta de avances porque todo se topó con el muro verde Olivo. La llegada, el cambio de gobierno propició o trajo consigo nuevas esperanzas en los padres y madres de los 43 de que podría avanzarse en la investigación. Sigue pendiente, digamos, para citar solamente dos elementos, el que tú acabas de mencionar, de las extradiciones que no han tenido la celeridad de otras que se han dado en estos meses, digamos, el envío de México de un montón de más de 5 decenas de delincuentes no ha tenido la reciprocidad de entregar a estos personajes que están allá, y la insistencia de las 800 hojas o 800 documentos de inteligencia militar que la Sedena, según denuncian los padres y la propia investigación, se ha negado a entregar. El caso de Ayotzinapa condensa el horror de las desapariciones en el país, es un emblema de esta tragedia nacional de los desaparecidos, y en estos días estamos viendo movilizaciones de los estudiantes, como las que hacen cada año, con estas formas de protestar que tienen, como de ir a lanzar molotovs a la zona militar allá en Iguala. Habrá marcha el día 26, y hoy mismo, hace un momento, hubo una marcha de los padres y los estudiantes que culminó, según sé,
ahí en la Alameda, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo esto es el telón de fondo de una pues no podemos llamarle sino campaña, ¿no? En contra de Hugo Aguilar, el ministro presidente de la Corte, por haber invitado a formar parte de su equipo al abogado Vidulfo Rosales. Nada más para quien tenga interés en eso, échenle un ojito a las notas que atacan o critican a Vidulfo Rosales o que informan de su presencia ahí, y vean la cantidad de respuestas y los nombres de las cuentas que atacan. O sea, son puras cuentas del tipo ruso con botas 478495 y por el estilo, ¿no? Evidentemente es una campaña de bots para, con este tema, desacreditar o tratar de desacreditar al nuevo ministro presidente de la Corte. Eso independientemente de que sí hay un sector del obradorismo que considera a Vidulfo Rosales un porro y que lo culpa de ataque al Palacio Nacional, etcétera, etcétera. Pero creo que evidentemente hay una campaña que aprovechó esta decisión del ministro Aguilar, porque esos mismos que critican a Hugo Aguilar por esta decisión no han dicho o no resaltan, por ejemplo, el hecho de que el ministro Aguilar se ha quedado con la mayor parte de los integrantes de la ponencia del exministro Pérez Dayán, ¿no? Así como la ministra Herrerías casi se quedó con todo el equipo del ministro Lainez. Creo que en estos nuevos ministros y en estas decisiones, pues sí están viendo que necesitan a personas con la carrera judicial. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, hay comentarios de todo tipo. Empezamos por, primero, el diagnóstico de lo que significa uno de los dos variados, Tere Rodríguez, de esta situación. Primero, Ayotzinapa, que hay una campaña, es muy clara. Quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero es muy clara, sobre todo en las cuentas que más maximizan el mensaje, son cuentas que eran muy 4T, y que son manejadas por agencias y son cuentas que ahora están en contra de la 4T. Así que extraño este movimiento, pero bueno, vamos a seguir con el tema. 11 años sin los 43. Creo que son dos temas relacionados más allá de la campaña que pueda estar pagada y que pueda ser como una especie de estrategia de ataque sistemático a la Corte, como lo fue en algún momento la fake de la cena en el restaurante. O sea, creo que más allá de estrictamente esa campaña, sí estamos ante algo que revuela como el doble sello de Ayotzinapa a 11 años de la desaparición forzada de los 43 y de los demás asesinatos, como bien señalaba Federico. Uno tiene que ver con el estricto rubro de la impartición de justicia, y en ese estricto rubro, pues lo que falta todo, ¿no? Es decir, si entendemos la impartición de justicia como esta operación que por un lado establece la verdad, por otro lado castiga a los responsables y por otro lado da garantías de no repetición, pues en el caso de Ayotzinapa no tenemos avances significativos en ninguno de ellos. Quizás el más crucial, el más importante, porque sería por ahí que habría que empezar a cerrar esa herida, a curar esa herida, tiene que ver con el saber el paradero de los estudiantes, de los 43, ¿no? Mientras eso no ocurra, no solo estamos ante la fabricación de la verdad histórica, como planteaba Federico, como un delito, sino con la desaparición forzada como crimen vigente, ¿no? Como crimen de Estado vigente, porque en casos de desaparición forzada, el delito continúa perpetrándose hasta bien no se sepa el paradero de la víctima, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tema estrictamente relacionado con la impartición de justicia, y tristemente ahí, como muy bien lo señala Arturo, el tope es el que aparentemente no topó en el caso del huachicol fiscal. El tope fue el ejército, ¿no? Cuando se llegó al ejército se topó con pared en el caso Ayotzinapa. Queremos pensar muchas que lo que sucedió de cara a Marina, con la vocación de que importa más desmantelar estas redes macrocriminales en este caso
robo y contrabando de combustible, que esa misma vocación de que importa más eso que salvaguardar la buena honra de las Fuerzas Armadas, también se aplique como lógica cuando se trata de víctimas, ¿no? Y el caso Ayotzinapa, pues una muy emblemática. Pero el otro tema es el tema de la 4T y su relación política con los actores sociales que le habitan a la izquierda. Porque creo que si bien hay una campaña, sí la hay, y eso está como muy fácilmente acreditable en el comportamiento de las cuentas de Charro con Botas 424, lo que también hay es un suelo fértil de cierto obradorismo que cree sinceramente, y creo que ahí es donde hay que dar la discusión, cree sinceramente que está mal que Vidulfo Rosales se incorpore al equipo de Hugo Aguilar. Y entonces lo que es interesante es desde qué lógica se considera que está mal. Se está considerando desde la lógica de que Vidulfo Rosales no solo no apoyó a la 4T, sino que fue un opositor férreo a la 4T. Detrás de eso está la concepción de que se piensa de que la Suprema Corte recién electa debería ser un alfil de la 4T, cuando todos estos meses y años hemos estado diciendo o intentando defender que la reforma al Poder Judicial no atenta contra la independencia del mismo, ¿no? Entonces, hay una lógica detrás de lo que, aparte de la campaña contra la Suprema Corte y contra Hugo Aguilar, sí habita en ciertas capas pro 4T, que es preocupante porque con mucho descuido y superficialidad, creo, por ejemplo, que se habla de porrismo o de que son porros participando en discursos de criminalización de la violencia, de la protesta, perdón, como también se hace con otros actores que habitan a la izquierda de la 4T, como el Magisterio Democrático de la CENTE, por ejemplo. Entonces, por un lado está ese discurso fácil de son porros, son porros, son porros. Podemos tener diferencias o no con las formas y la cultura política de la movilización de ciertos actores, pero hay como una reacción de ciertas capas del obradorismo que son muy amplificadas en el discurso de las redes y en estas campañas, pero que sí existen y hay que dar la discusión con esos sectores, porque por un lado la Corte no se conformó para ser alfil de la 4T y por otro lado deberíamos ser capaces de ver que en una de esas hay un movimiento virtuoso, en un ministro presidente de la Corte que decide acercarse a acompañamientos jurídicos que han estado permanentemente cerca de los pueblos y de las víctimas y del territorio. Y en ese sentido, quizás hablar menos de Vidulfo y hablar qué importancia tiene que la cultura jurídica de acompañamiento a los pueblos tipo Tlaxinolan se acerque a la Corte, ¿no? Y creo que deberíamos estar dando estas discusiones que tristemente son poco probables en un ambiente como de mucho ruido orgánico y por bots y por campañas en las redes sociales, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, al respecto, ¿alguien más quiere comentar algo, subrayar algo de este tema para ir cerrándolo? Sí, adelante, Fede Bonazo. Bueno, qué importante esta línea de pensamiento que abre Tere, ¿no? Que es muy importante que la discusión pública la aborde y se nutra de los argumentos que puso Tere ahorita, me parecen muy importantes. En cuanto a Ayotzinapa, yo creo que no me dio tiempo de agregar que habría algunos avances todavía, no de mucho impacto, pero serían señales que ojalá se concreten y se consoliden al pasar del tiempo. Una de ellas es lo que la misma presidenta ha comentado en el sentido de que volver a convocar la ayuda internacional, el acompañamiento internacional de expertos para el caso Ayotzinapa. Yo creo que esa mirada de expertos internacionales que arroja una obligación y una preocupación extra sobre un Estado que debe rendir cuentas, aunque no es el gobierno perpetrador, pero es el Estado que aún debe rendir cuentas, es muy importante y nos hablaría también de que no se ha adoptado de manera tan férrea esta concepción hipersoberanista también del derecho, en el cual México no tiene el menor interés en ser revisado o recibir ayuda internacional de expertos en los problemas tan acuciantes que tienen, el de la desaparición, el principal de ellos. Yo eso lo quería comentar, Marta Olivia, porque bueno, esperemos también, queremos poner sobre el horizonte no el fatalismo, ¿no?, sino el empuje que la sociedad entera siga haciendo al gobierno para que el tema de Ayotzinapa avance y se esclarezca en la medida de lo más posible.
Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, si dicen que fue el PRIAN el que, más que el Estado, quien provocó esta desaparición y no aclaración de los 43 en Ayotzinapa, ¿qué papel ha tenido la 4T en esto? Bueno, pues el papel de prometer en los 100 puntos del presidente López Obrador que el asunto sería resuelto y habría verdad y justicia. Y luego la imposibilidad de resolverlo por el muro verde olivo o por las razones o por una decisión política, pero pues esa decisión se dio finalmente. Pudo haber sido por el PRI. Ahorita que estábamos haciendo el recuento de frases célebres de destacadas figuras del PRI, recordé algunas de Javier García Paniagua, que fue presidente del PRI, padre del actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que en alguna reunión con dirigentes del magisterio les dijo: hay cobijas que no pueden jalarse demasiado, no se metan ni con el presidente ni con el ejército, porque son más sagrados que la Virgen de Guadalupe. Pues creo que con eso nos topamos. Así, tal cual. Tere, ¿algo que concluir al respecto? No, pues creo que ahí al lado de la exigencia cotidiana de que se imparta justicia y que se haga con celeridad, pues ahí la invitación es que no dejemos solos a los padres de Ayotzinapa y que no dejemos solo a los movimientos de víctimas, ¿no? Tal vez se están tornando algunos de los movimientos más incómodos para habitar en el progresismo, porque hay como una especie de lógica de defensa de lo que hemos ganado, que parecería haber en el mejor de los casos reserva y en el peor de los casos con altera oposición, la necedad de los padres de Ayotzinapa porque se imparta justicia. Y creo que no hay que dejarles solos, ¿no? Y hay que erradicar todo discurso que intenta ver en causas tan legítimas y tan hondas en la memoria política de la izquierda de este país, que intentan ver como parte de un golpeteo, ¿no? Empobrece mucho el debate que cuando estemos ante la gente, ante Ayotzi, ante colectivos de buscadoras, lo que se sepa decir es golpeteo a la 4T, golpeteo a la 4T, golpeteo a la 4T, ¿no? Entonces, creo que es momento de reafirmar la vocación de acompañar estas causas, aunque generen mucha incomodidad en algunos sectores del obradorismo de la 4T, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Otro de los temas que tenemos para hoy es este pago de la fianza que hizo Ricardo Salinas Pliego. Pagó $25 millones para no ser detenido en los Estados Unidos. El deudor fiscal, pues, sobre todo para no ser detenido, no ser arrestado, y la multa se deriva desde el 2014, cuando AT&T compró Iusacell a Grupo Salinas. Hoy la defensa que hace, tenemos el tweet, vamos a pedirle a la producción antes de comenzar este tweet de Ricardo Salinas, donde dice que le dice la presidente, primero a Claudia Sheinbaum Pardo, y luego ahí sobre todo, aquí está. Nada más esto, no crean que los voy a cansar mucho. Dice, la presidenta, en lugar de difamarme, debería explicarle al pueblo mexicano cómo es posible que en el traslado del cómplice criminal Adán Augusto, y viene el tema de la barredora, le están diciendo, toma chocolate, paga lo que debes. Es lo que le están diciendo, su deuda fiscal y sobre todo, que nos está llevando a los mexicanos, porque tenemos que pagar del recurso público por un diferendo económico de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego. Fede Bonazo. Sí, más que clavarme en el tema de la fianza, que en sí es una anécdota más de la vocación deudora de este hombre, me dan ganas de hablar, por ejemplo, esto que dices del presidente que él señala, ¿no? Si se fijan, toda esta ultraderecha coordinada renuncia a lo que se puede llamar lenguaje igualitario o lenguaje no discriminatorio. Es interesantísimo porque ellos dan la batalla cultural desde ahí,
desde esos detalles, que no son detalles, que tienen que ver, porque en el lenguaje se dirime la disputa ideológica también. Ahí se filtran, se establecen los dogmas del grupo político internacional al que pertenece Salinas Pliego. Este grupo coordinado en la Atlas Network, en la CIPAC, que han estudiado una serie de discursos, de relatos y los reproducen en diferentes latitudes. Esto queda muy, muy expresado en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un tema que creo que incluso vamos a tocar, pero nada más lo menciono de refilón. Es decir, hay una postura, hay 3, 4, 5 líderes delirantes en el mundo, anarcocapitalistas. Algunos tienen el poder político como Milei, otros quieren tenerlo como Salinas Pliego, que tienen una idea de mundo absolutamente disparatada, abiertamente egoísta, abiertamente darwinista en lo social, y que la sustentan con este tipo de narrativas permanentemente. Y hay un mundo, y aparte otra cosa más, la sustentan utilizando mentiras abiertas que en muchos casos los votantes se tragan, como que esta gente viene a representar la libertad y que el pago de impuestos es un robo y que los empresarios son los héroes benefactores de la sociedad. Es decir, han construido un andamio narrativo para justificar su propia codicia, sus pocos deseos de pagar impuestos y un mundo donde los ricos realmente ya lo posean todo, lo que les falta aún por poseer. Es una propuesta absurda que en su extremo más cruel tiene el genocidio de Gaza. Y después, en su extremo más banal, tiene las declaraciones de este hombre que yo creo que va a tener que vender un par de yates y comprarse una moto de agua porque cada vez su fortuna va decayendo, ha perdido casi un 70% de la fortuna en un par de años o en 3 años. Es un hombre que estaba en las listas de Forbes y ahora apenas tiene 5.500 millones de dólares según las últimas estimaciones. Es un tipo que debe bonos corporativos, que saca TV Azteca, es un tipo que debe parte de los intercambios comerciales que no alcanza a cumplir, como es el caso de AT&T por la venta de Usacell, es un tipo que debe al fisco mexicano aproximadamente 75,000 millones de pesos, es un tipo que debe por todos los costados. Es por eso que quiere ser presidente, para instalar un pseudo anarcocapitalismo mexicano y poder evadir ya decididamente al fisco. Es gente muy peligrosa, gente terrible, que está quedando, yo creo, desenmascarada ya a nivel internacional. Hay un giro muy importante, esto lo podemos abordar en el otro tema, si es que llegamos a él, pero que ya no cuenta con la indolencia o el laissez-faire o el permiso con el que aparentemente estaban contando en los últimos años y meses para hacer todo tipo de tropelías, ¿no? Estamos viendo ya un freno decidido interno y externo a Trump, lo mismo en el caso Milei, ni hablar en el caso de Israel, y lo mismo le va a suceder a Salinas Pliego. Por más que intente instalar estas narrativas de héroe empresarial del mundo, es evidentemente un deudor fiscal y va a tener que enfrentarlo más temprano que tarde, esperemos, hablando otra vez de la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que se pongan las pilas en ese tema. Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, tenemos información, vamos a pedirle a la producción que nos ponga pues estado de X de Laura Sánchez Ley, nuestra colega periodista, que da a conocer la fianza millonaria que pagó, dice así, Salinas Pliego para ganar tiempo en la apelación con la que pretende no pagarle a AT&T en Estados Unidos. Refiere que fue por 25 millones de dólares, 256,855 a nombre, ahí está, y más adelante vemos la respuesta, dice... Ricardo Salinas Pliego también quiere salirse con la suya en Nueva York y en vez de pagar los 21 millones de dólares por desacato, metió una fianza millonaria, deudor en 2 países y así quiere ser presidente. Un poquito más adelante, que es donde lo menciona, ahí está. Y pues le responde también Ricardo Salinas Pliego, dice, falso, ustedes lo que tienen es miedo y no encuentran cómo desacreditar mi movimiento, pero no van a poder porque ya nadie les cree nada. Y ella le contesta,
pero ahí están los documentos. ¿Eso qué tiene que ver con su movimiento? Son documentos de la Corte de Nueva York. Arturo Cano, tu comentario. Creo que me quedé pasmado. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí. Sí. Porque la imagen se quedó pasmada, pues Te seguimos escuchando. Sí. Bueno, yo me arranco con una frase del empresario. El sistema de justicia está siendo asaltado por jueces y fiscales partidistas, ilusos y sesgados. ¿Quién dijo eso? ¿Ricardo Salinas Pliego? No, Donald Trump, en 2024, cuando un juez de Nueva York lo condenó a pagar $355 millones por haber inflado los activos de sus empresas y engañado a los accionistas. Entonces, bueno, nos preocupa Salinas Pliego porque tiene muchas cosas en común con Trump. Algunos nos tomamos o se toman a risa la posibilidad de que este hombre quiera ser presidente, pero se olvidan de que es presidente del país más poderoso del mundo, un heredero, un delincuente con orden de aprehensión como Trump, un hombre de pocas luces, ¿no? Hace poco Sabina Berman, que trabajó con él, dijo que tiene un vocabulario muy limitado, un usurero, un tramposo en los negocios. Pues todo eso es Trump y es presidente de Estados Unidos. Lo curioso es que alguien con la bandera de la derecha, como Salinas Pliego, se refiera, como lo hace en su comunicado, a la decisión ilegal de la justicia de Nueva York, ¿no? Pues que se pongan de acuerdo en la derecha, pues no, que Estados Unidos es la democracia perfecta donde las instituciones funcionan, pues solamente funcionan cuando no los desfavorecen sus decisiones. Ahora, nada más una acotación con el caso de estos impuestos. Hace unos años, cuando empezaba el sexenio de López Obrador, una persona del gobierno me contó cómo estuvo este asunto de los impuestos. Vende Iusacell, que tenía entonces 8 millones de suscriptores, a AT&T, y AT&T revisa las cuentas, se da cuenta de la deuda y dice, no, eso no te lo van a cobrar, les aseguró Salinas Pliego. Entonces, cuando ellos llegan a negociar ya en el gobierno de López Obrador, dicen, estamos dispuestos a pagar, pero lo que pasa es que quien nos vendió nos dijo que no teníamos que pagar nunca. Entonces, finalmente AT&T llega a un acuerdo con el SAT y paga mucho menos de lo que le cobraban por ese crédito fiscal del año 2011 o por la transacción de la adquisición de Iusacell. Bueno, pues desde ahí se arrastra ese caso. Micrófono. Bien, dice Yunuen Durán, todos nos quedamos pasmados con esas respuestas de Salinas. Entonces, le daré pie a Tere Rodríguez para su comentario, si quiere salir de la transmisión y regresar para que podamos disfrutar de tu presencia y también de tu gesticulación. Tere Rodríguez. ¿Qué tal que es ventrílocuo? Y estaba hablando... Creo que lo que está sucediendo con este tipo de perfiles me parece muy interesante lo que plantea Arturo, porque también tenemos el otro pocas luces y además como con algunos señales de algún desorden psiquiátrico importante, pues Milei, ¿no? Pero más allá como de sus pocas luces y de su salud mental, pues también otro defraudador, ¿no? Recordemos la criptoestafa. Es decir, tenemos que la derecha en este proceso de empobrecimiento cultural, de la derecha como cultura política en el mundo, la derecha está tomando como puntas visibles o como liderazgos carismáticos a personas que no solo cumplen la máxima como de Proudhon de que toda propiedad es robo, sino que son delincuentes que han hecho sus riquezas y sus fortunas sobre la base de la trampa. Y en el caso de Salinas Pliego, no solo como esta condena moral que podemos tener a la usura como de las peores formas de hacerte rico, ¿no? Ni siquiera es como ese empresario con muy buen ojo para ver sectores productivos. No. La usura además que usufructa de la pobreza,
de la necesidad de las grandes mayorías, es decir, el peor capitalismo, el capitalismo menos elegante, digamos, ¿no? Pero además de eso, un defraudador, ¿no? Ya lo teníamos por evasor, pero lo que está saliendo en la Corte de Nueva York es como cuando te venden un coche y de pronto te das cuenta que el coche debía 10 años de tenencia, ¿no? O cuando te venden una casa y el propietario viejo nunca había pagado la luz o nunca había pagado el predial y te defrauda como comprador, ¿no? Aquí no tenemos a Salinas Pliego contra el Estado que nos roba vía los impuestos, ¿no? Tenemos a un gigante de las comunicaciones como AT&T diciendo, este señor me hizo trampa, me vendió un coche con muchas deudas, ¿no? Ese es el tipo de etos de la ultraderecha en la actualidad, ¿no? El etos de la trampa, el etos del delincuente sexual condenado como presidente de los Estados Unidos, el etos del defraudador de las criptomonedas como presidente de la Argentina, ¿no? Creo que por suerte, bueno, no por suerte, por la historia política reciente del país, en México estamos todavía bastante lejos de que represente un riesgo palpable que una figura así ascienda en la opinión y en el sentir del electorado mexicano. Pero creo que es muy importante dar la discusión en términos de cómo este tipo de personajes representan la absoluta podredumbre ideológica de una derecha que ha hecho de la trampa, del crimen, del robo, del fraude, su cara visible y sus más importantes voceros y representantes a escala internacional, ¿no? Y ahí la dejo. Gracias, Tere. Bueno, estamos, ya regresaste, Arturo. Toda una delicia escucharte, pero más verte moverte. Gracias. Sí, vamos, tenemos dos temas y ya se nos está acortando el tiempo. Ustedes decidan cuál de los dos. Uno es la disculpa pública de Francisco Garduño a 30 meses de la muerte de 40 migrantes y esta disculpa desde la Ciudad de México. Y también tenemos el caso de la ONU, digamos, los expositores en la ONU. Obviamente estos dos discursos, izquierda y derecha, o ultraderecha, o ustedes podrán calificar lo que signifique Donald Trump y demás. Así que ustedes decidan cuál de los dos abordamos. Fede Bonazo. Yo abordo el segundo porque me da un morbo ver que en el estrado de la representación internacional más importante suban y hablen y planteen las cosas que plantean estos delirantes de esta ultraderecha delincuencial que estábamos describiendo, que describía ahora Tere. Sería una comedia, ya no sé si se acuerdan de esa gran película de Kubrick, del doctor Snellgrove, creo que se llamaba, que Peter Sellers hacía de un delirante líder mundial. No, ya no estamos ni siquiera en esa situación, eso era una puesta en escena muy fina, muy delicada. No, estamos ante el disparate total, es decir, estamos ante el presidente de la máxima potencia militar de la historia de la humanidad, haciendo gala de su propia ignorancia e imbecilidad en el estrado de las Naciones Unidas, intentando además destruir a las mismas Naciones Unidas en el speech, insultando a Europa, criminalizando a los migrantes y diciendo que son la gran amenaza que espera la humanidad, es decir, el calentamiento global es un invento. El paracetamol produce autismo, pero el gran problema de la humanidad son los migrantes. Es un nivel de estulticia, que es una palabra que siempre me ha gustado, donde se resumen varios otros epítetos, ¿no? Adjetivos, tan grave, tan preocupante. Si fuera el presidente marginal de alguna colonia, no, es el presidente de los Estados Unidos. Y luego viene su secretario, Javier Milei, con un speech de que vengo yo del futuro a explicarles cómo en Argentina hemos salido del gran trauma que las ideas socialistas y de la distribución de la riqueza han producido. Es decir, hay un delirio narrativo, hay un delirio ideológico también, donde se mezclan agendas anti-woke con complejos
donde estos tipos han usurpado los significados de las palabras y entonces ya en boca de ellos cualquier cosa puede significar la libertad, la democracia, la separación de poderes. ¿Cómo estará la situación que Felipe VI tiene que estar diciendo hablando de los crímenes atroces y aberrantes que comete Netanyahu e Israel? ¿Cómo será la situación que Macron, que Sánchez están hablando ya de genocidio? La situación es tal que ante el horror de la evidencia incontestable del genocidio, y ya con las declaraciones de los expertos a nivel internacional, con la última declaración de la ONU, categorizando como genocidio a este genocidio que para tantas otras personas en el mundo no hacía falta, digamos, pasar por la señal experta, sino que era evidente que estábamos ante un crimen de esa magnitud tan atroz. Se están separando de los Trumps, de los Milei y de Netanyahu, diciendo, a ver, yo me quemo, me incinero para el resto de la historia. No puedo saber si, aunque sea un monarca completamente anacrónico de esa España que repudia en su mitad a la monarquía y en su otra mitad la sigue festejando, aunque yo sea este líder cuestionado, tengo que ponerme y posicionarme enfrente de esta aberración criminal genocida. ¿Cómo estará el mundo que esa misma derecha se empieza a separar de estos delirantes? En fin, muy importante lo que ha dicho Boric ahí, poniendo las letras que había que poner. Muy importante el discurso de Petro. Podrá gustarnos más o menos el estilo del presidente colombiano, pero denunció este otro crimen atroz que estamos viendo, que es el asesinato indiscriminado, ilegal, de Estados Unidos, que anda volando barcazas con colombianos o venezolanos que navegan por el Caribe sin averiguar si son o no narcos, y aunque lo fueran, no pueden proceder de esa manera. Es decir, estamos ante el disparate hecho crimen, ¿no? El disparate hecho asesinato, el disparate declarativo convertido en delito, ¿no? Y eso quedó plasmado ahora en estas intervenciones en el 80 aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que uno sabe si reír, esconderse o mantener la resistencia ya no te digo de la izquierda, de las ideas del socialismo, no, de la, digamos, de la sensatez más elemental, de la decencia, de la sensatez. Tremendo lo que estamos viendo históricamente, este chiste infame, ¿no?, que se repite un siglo después de Hitler. Gracias, Fede Bonazo. Y bueno, solamente destacar que cuando Petro empezó a criticar la política de Washington contra las drogas, la comitiva estadounidense automáticamente, pues no quiso escuchar, pero se salió de la sala, entre otros detalles. Arturo Cano, adelante. Bueno, yo creo que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, no era precisamente el rostro del México cálido que recibió a miles y miles de exiliados, de perseguidos, a personas que tenían o que fueron obligadas a salir de sus países. Lo tuvieron ahí porque era eficaz en las funciones de contención, aunque en realidad el Instituto Nacional de Migración fue copado. El mismo Garduño ponía como delegados a exmilitares o militares, y según me han contado personas, fuentes del gobierno que relacionadas con este tema, pues siempre estaba a las órdenes del general secretario o de algún otro militar que frecuentemente lo regañaban en reuniones con el presidente. Por desgracia, esta disculpa pública que ofrecerá, yo todavía quiero ver que lo haga efectivamente, será en la Ciudad de México y no en Ciudad Juárez, que es donde debería ser. Gracias, Arturo Cano. Tere Rodríguez de la Vega, ¿con cuál de los dos temas? Pues voy a intentar ligar, Marta Olivia, a ver si me sale, porque creo que lo que sucedió en la estación migratoria es una consecuencia no buscada, funesta,
y de ahí el proceso judicial que termina o terminará en esta disculpa pública con todos sus asegúnes, como bien lo dice Arturo, es una consecuencia no buscada de una priorización de la geopolítica por sobre una cuestión de principio y de derechos y de humanismo mexicano. En ese momento se priorizó la estrategia de contener a toda costa el flujo migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos, con una decisión geopolítica de nuestra relación con nuestro vecino del norte, ¿no? Es decir, y de ahí sucedió lo que sucedió con muy mala gestión indolente y criminal del funcionariado. Pero la causa última tiene que ver con que ahí también la geopolítica le ganó al humanismo mexicano, la geopolítica de contención migratoria para dar buenas cuentas al norte, por sobre la posibilidad de hacer de México un país relativamente, por lo menos no tan horrible para el tránsito de personas en condición de migración. ¿Y por qué creo que está relacionado con lo que pasó en la ONU? Pues porque creo que ahorita en la escena mundial otra vez tenemos como la geopolítica contra la humanidad, ¿no? El cálculo geopolítico que hace que los jefes de Estado vayan como manejando sus barajas de qué tanto dicen genocidio o qué tan fuerte lo dicen, o qué tanto eso se traduce en sanciones económicas, en posibilidad real material de embargo de armamento a Israel, etcétera. Es decir, en la posibilidad real que tengamos de parar como humanidad esta atrocidad que está ocurriendo. Entonces, siempre es como el juego entre la geopolítica y la humanidad, ¿no? El principio básico de humanidad. Y creo que necesitamos decir ya no, después de las cifras que acaba de sacar Francesca Albanese, de que estamos por mucho rebasando el 500,000 de asesinados y asesinadas, ante a un genocidio que ha asesinado impunemente a cientos de miles de infancias en Palestina, que utiliza al hambre como guerra, que está amenazando a una flotilla civil hacia Gaza, que el mismo día de la cumbre, mientras está ocurriendo la cumbre de la ONU, amedrenta con drones esta flotilla humanitaria y vuelve a declarar agresivamente contra sus integrantes. En esta situación tenemos que encontrar el modo de que siga primando la geopolítica por sobre los principios. Y por eso yo sí tengo que decir que sabe mal la timidez del discurso de la Fuente, y no solo sabe mal de cara a la voz fuerte que llega con muchas tonalidades, énfasis, estilos diferentes, desde Brasil, desde Chile, desde Colombia. No solo sabe mal ante eso, sino ese genocidio dicho en bajito, ¿no? Esa palabra dicha como tímidamente, pero además presentada como si fuera una especie de fenómeno autoimpulsado, sin víctimas ni victimarios, porque el discurso de la Fuente fue así, ¿no? Es decir, se pronunció la palabra, ya no nos digan nada, ya la pronunciamos, pero la pronunciamos bajito, como si no hubiera perpetrador, como si la solución de los dos estados borrara el hecho de aquí tenemos un estado genocida que merece sanciones y condenas. Entonces, y otra vez se nos dirá, no entiendes nada de geopolítica. Entonces, creo que estamos llegando a un momento, recomiendo a la audiencia, y con esto termino la entrevista que le hizo ayer Julio a nuestra querida Silvana, porque sí tenemos que decir, quizás es el momento en el que hay que hablar más de ética y menos de geopolítica. Entonces, bueno, a mí me parece que lo que sucedió ayer en la ONU, en donde el sur se mostró digno y el norte de la ultraderecha de Donald Trump se mostró tal cual es, terraplanista, negacionista, ignorante, racista, burlón, comportándose como el jefe de jefes, regañando a quienes considera sus subalternos. Creo que es momento de que pongamos en pausa la geopolítica, pues, ¿no? Y nos creamos un poco más ese tono que apela a principios, que fue el que llenó de contenido a las voces que ayer se virtieron desde el sur del mundo. Gracias, Tere Rodríguez. Un minutito de postrecito para cada uno, porque ya estamos corriendo. Federico Bonazo, con tu micrófono.
Hay una banda de adolescentes a los que quiero mucho que se llama El Juguete Rabioso, que acaba de sacar una nueva rola. Ojalá la puedan escuchar. Se llama Cambiaste. Está dedicada a los migrantes y forma parte del primer material nuevo del Juguete Rabioso de estudio en mucho tiempo. No voy a decir cuánto, pero muchos, muchos años. Estos adolescentes andan muy ilusionados y se los quería transmitir aquí a través del canal de Julio Astillero. En medio de este mundo delirante y horrible, bueno, hay bandas que siguen haciendo canciones. Es una rola dedicada a los migrantes. Gracias, gracias, Fede Bonazo. Lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Arturo Cano, postrecito. Los nuevos talentos siempre tendrán nuestro apoyo, Federico, no te preocupes. Para eso estamos, para apoyar a los jovencillos. Pues nada más comentar, ya que se nos agotó el tiempo, Marta Olivia, que Grupo Salinas acaba de emitir un comunicado en el que amenaza con demandar a la presidenta de la República por sus dichos de esta mañana en Palacio Nacional. Así es que el señor Salinas Pliego ha decidido escalar, porque amenaza, además, en ese comunicado, que ya anda circulando en las redes, con una demanda en México y en Estados Unidos. Ahí está. Una playera que diga, lo sugerí en Astillero Informa hace un rato, una playera que diga con la foto del abuelo Richie, toma chocolate, paga lo que debes. A ver si alguien se anima. Tere Rodríguez, tu postrecito. Recomiendo ampliamente Cambiaste, de estas jóvenes promesas del rock and roll nacional. Yo ya la vi, está muy buenísima. Muy rápidamente, creo que hoy más que nunca la ciencia de verdad es una muy buena herramienta contra el terraplanismo vuelto postura política de la extrema derecha. Hoy la presidenta en 3 minutitos dio una charlita divulgativa sobre calentamiento global, sobre los gases de efecto invernadero, que creo que hay que ver y hay que ver con la atención que el tema requiere, pero también con la atención que merece el hecho de que hoy la inteligencia, la razón y la evidencia empírica están del lado del progresismo, ¿no? Entonces, creo que el sentido común en el país está cargado a la izquierda, sí, por la revolución de las conciencias, como lo llama la 4T, pero también porque nos creímos eso de que la verdad es revolucionaria, y en tiempos en que el terraplanismo y el negacionismo es de derechas, tiene el sello de la derecha, pues que la ciencia y la verdad tenga el sello de izquierdas. Y en este sentido, muy importante, nuestra presidenta científica, que además de dar un mensaje político, pues nos enseña de qué va el calentamiento global y cómo la evidencia empírica lo confirma. Gracias, Tere Rodríguez. Gracias por esta mesa bella acá. Fede Bonazo, Arturo Cano, Tere Rodríguez. Gran semana para todos ustedes. Gracias.